Bienvenidos al canal de asesorías Prexon. El día de hoy estaremos viendo un examen de simulación o algunos reactivos de examen de simulación de ingreso a la facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Raquel Chaires, soy profesora en el área de español y estaré trabajando el día de hoy con ustedes la parte de estructura de la lengua en cuanto a unos reactivos del examen de simulación. Veamos cómo encontraremos los reactivos dentro de un examen. Aquí este reactivo nos pide que leamos el siguiente texto. Aquí nos habla acerca del tema de signos de puntuación, ya sean signos básicos como el punto, la coma, o bien signos complementarios como signos de interrogación, de admiración, paréntesis, comillas, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, los reactivos de pronto pueden venir algo extensos, indicándonos en este caso es un fragmento de William Wilson, en donde nosotros tendríamos que colocar los signos complementarios. Y empieza el texto diciendo lo siguiente: y una y otra vez, en secreta comunión con mi espíritu, me preguntaba, ¿quién es? ¿En dónde vive? ¿Qué quiere? Y ahí, si ustedes se dan cuenta, hay algunas líneas en las que tenemos que colocar el signo correspondiente. Aquí tenemos que colocar las comillas. ¿Cómo estaríamos justificando el uso de las comillas? Y las comillas las vamos a utilizar para encerrar en las obras literarias de carácter narrativo los textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes. Y aquí es donde estamos justificando ese uso. Y continúa diciendo, pero no encontré la respuesta. Entonces estudié con minuciosidad las formas y los métodos y los rasgos dominantes de aquella impertinente vigilancia. Pero aún en eso no había en qué basar una conjetura. Era ciertamente notable que ninguna de las múltiples instancias en que se había cruzado últimamente en mi camino lo había hecho más que para frustrar planes o malograr hechos que de haberse cumplidos hubieran culminado una amarga maldad. Y luego nos dice, pobre justificación es esta, en verdad, para una autoridad tan imperiosamente asumida. Y en este caso, jóvenes, lo que vamos a utilizar son los signos de exclamación, ¿sí? Donde hace énfasis en esta expresión. Los signos de exclamación, el uso que le vamos a dar es este, donde se enfatiza una expresión, donde se quiere también hacer alusión a un sentimiento que estemos sintiendo en el momento. Entonces, ahí la justificación sería el uso de signos de admiración o conocidos como exclamación. Dice, también me había visto obligado a notar que durante un largo periodo, mi verdugo, que escrupulosamente y con maravillosa destreza mantuvo su capricho de vestirse de manera idéntica que yo. Y aquí en este punto lo que vamos a colocar son los paréntesis. Los paréntesis nos ayudan dentro de los textos para hacer aclaraciones o bien para interrupciones, como en este caso nos dice mi verdugo y ahí hace un paréntesis, una interrupción o una aclaración, que escrupulosamente y con maravillosa destreza mantuvo su capricho de vestirse de manera idéntica que yo, y cerramos. Consiguió que en la ejecución de sus variadas interferencias a mi voluntad nunca y en ningún momento pudiera ver sus facciones. Quienquiera fuese Wilson, esto al menos era el colmo de la afectación de la locura. Y luego hace una pregunta. Supuso por un instante que en quien me amonestara en Etón, en quien malograra mi ambición en Roma, mi venganza en París, mi apasionado amor en Nápoles o lo que falsamente definiera como una avaricia en Egipto, que en este mi archienemigo y enemigo maligno dejaría de reconocer a William Wilson de mis días de escolar al tocayo, al compañero, al rival, al odiado y temido rival de la academia del Dr. Bransby. Imposible, pero permitan que me apresure a llegar a la última escena del drama. Aquí termina el cuestionamiento. El signo de interrogación se va a colocar cuando se hace, pues su nombre lo dice, una interrogación, un cuestionamiento, no importa qué tan extensa sea. Como aquí lo podemos ver, abarcó varios renglones. Y de esta pregunta aparece por aquí la expresión mi archienemigo y enemigo maligno. Aquí está hablando o está haciendo una aclaración de qué es
En este caso, el personaje, su archienemigo y genio maligno. Como hace una interrupción o una aclaración, se utilizan guiones largos. El guión largo y el paréntesis tienen una misma función, pero esto ya va a depender de quién redacta el texto. En este caso, William Wilson, como este escrito natural o este fragmento, los puntos correspondientes al texto original son los que acabamos de ver. Entonces ahí está la justificación ya del uso de estos signos básicos o bien signos complementarios de ortografía. La respuesta en este reactivo la encontramos en el inciso B. Aquí está, ya están relacionados los números que venían en las líneas con cada uno de los signos de puntuación que acá corresponde. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente reactivo, que es el número 2, y dice: selecciona el enunciado que tiene un sujeto, verbo y predicado. También dentro del examen encontraremos pues los elementos de una oración, como esta se complementa, y en este caso el reactivo nos pide el sujeto, verbo y predicado. Bueno, primero, cuando a ustedes les pida un reactivo dentro del examen, identificar una oración o hablar de un enunciado, primero ustedes lo que deben de verificar es el verbo. Siempre nos vamos a concentrar en el verbo porque es la palabra más importante del predicado. Entonces quiere decir que sí hay una oración. En este caso, jóvenes, si se dan cuenta en el inciso A dice los niños pequeños y juguetones. Ahí para nada se hace presente un verbo. Los es un artículo, niños un sustantivo, pequeños, juguetones adjetivo y la I es una conjunción copulativa, por lo tanto no hay verbo. Escribir comunitariamente cuentos tradicionales. Aquí posiblemente en un momento primero nos pudiéramos confundir porque aquí aparece la palabra o el verbo escribir, pero está en su forma infinitiva. No es un verbo que podamos conjugar, por ejemplo, no podemos expresar yo escribir, tú escribir, incluso si le colocamos un nombre propio, Juan escribir, etc. Por lo tanto, no vamos incluso pues a encontrar un sujeto dentro de esta oración. Y luego dice, el día anterior, la noche había sido turbulenta. Y esta es la respuesta que estamos buscando. El día anterior, la noche había sido turbulenta. ¿Quién es el sujeto? Bueno, en este caso, la noche. Puede ser un sujeto, una persona, un animal, una cosa, un lugar. En este caso, el sujeto es la noche. ¿Cuál es el predicado? El predicado es el día anterior había sido turbulenta. ¿Y cómo podemos elegir el verbo? Aquí sí nos damos cuenta que el verbo es había sido, ¿sí? Tenemos un participio que termina en ido, por lo tanto, esta es la respuesta correcta en el inciso C. Todo lo que no es sujeto, la definición dice que es predicado. Y por último descartamos el inciso D, dice agua verde azulada cayendo en cascada. Aquí también posiblemente identificaron ustedes un verbo que es cayendo, pero está en forma no personal. ¿Por qué? Porque es un gerundio que termina en yendo, ¿sí? Si dijera está cayendo en cascada, pues sí lo pudiéramos tomar como un verbo y pudiera estar formando una oración. Vamos ahora con la siguiente, que es el siguiente reactivo, y nos dice relacione cada función de la descripción que le corresponde a cada una. Y aquí nos habla acerca de las diferentes funciones de la lengua. Las funciones de la lengua es todo aquello, el propósito por el cual nosotros comunicamos algo. Tal vez queremos persuadir a alguien, lo queremos convencer en una función apelativa o simplemente queremos informar, ahí se lleva a cabo la función referencial, o también queremos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la función emotiva. Entonces veamos cuáles son las funciones de la lengua y relacionémoslo con su descripción. Bueno, en este caso, la respuesta en esta pregunta se encuentra en el inciso D, ¿sí? Y lo vamos a ir relacionando. La número 1 es la función referencial y dice, se centra en el contexto, se identifica en la relación entre el mensaje y la persona que habla. En la función referencial, jóvenes, lo que se busca es informar, ¿sí? Las cosas como son.
de manera clara, de manera precisa. Lo podemos ver como un ejemplo a través de una noticia. Cuando un periodista está dándonos información a través de una nota, esa es una información referencial, aquella que quiere informar de forma clara, de forma precisa. Después vemos la función apelativa y nos dice que esta se centra en el receptor. Dice, con ella se trata de convencerlo o instarlo a responder nuestras propuestas. La función apelativa no siempre se refiere a dar órdenes. Aquí, aunque queremos convencer o queremos persuadir al receptor, también lo podemos hacer de una manera sutil. Algunas personas podemos decir que tienen ese poder de convencimiento. A veces ya nos convencieron de algo sin darnos cuenta nosotros, lo hacen de una manera muy sutil. Bueno, a eso se refiere una función apelativa, cuando se quiere influir en alguien más, ¿sí? Entonces vamos con la siguiente, que es la número 3, que es la fática. La fática se centra en el canal. Este tema, jóvenes, de funciones de la lengua se relaciona con el de elementos del proceso de comunicación. Por eso aquí nos menciona el emisor, el contexto, el canal, el receptor, porque influye pues en el proceso de comunicación, en aquello que queremos comunicar. La función fática, decíamos, que se centra en el canal, optimiza el contacto social para poder introducir posteriormente mensajes de mayor trascendencia y verifica que se establezca correctamente la comunicación. Aquí en la función fática lo que se hace es comprobar que el canal de comunicación esté siendo efectivo. Por ejemplo, estamos en una llamada y alguien por ahí no nos escucha, quien está en la llamada, y decimos, no, ¿me escuchas bien? Hay algo de interferencia, y la otra persona dice, bueno, no logro escuchar, bueno, entonces nos damos cuenta que ese canal no está siendo efectivo. Es lo que hace la función fática, que comprueba que el canal o bien no esté siendo efectivo o también que pueda ser efectivo, y donde continuamos enviando mensajes de trascendencia. Quiere decir que el diálogo es fluido. En la número 4 nos dice que se centra en el mensaje. Dice, expresa las ideas, emociones y acontecimientos del emisor mediante un lenguaje estético. Bueno, en la función poética lo que se busca es expresar algo lindo, ¿sí? Algo con bonitas palabras, como el ejemplo lo dice ahí, un poema, y se centra también en este caso en el receptor. Lo que se quiere hacer es hacerlo sentir bien, producir en él un goce o un efecto de emociones. Entonces eso hace la función poética. La función emotiva, dice, se centra en el emisor, en aquel que está enviando el mensaje, descubre rasgos de su personalidad, manifiesta su estado de ánimo, deseos, ideas, su identidad social, sus hábitos incluso. En una función emotiva se centra, dice, en el emisor, y es donde nosotros podemos expresar cómo nos sentimos. Una emoción no siempre va a ser pues de alegría, podemos sentir miedo, preocupación, tristeza, dolor, gusto, etcétera. Y se dice que muchas veces la función emotiva pues va dentro de oraciones con signos de exclamación. Es una manera en la que nosotros los podemos identificar también. La función metalingüística, por último, nos dice que se centra en el código. Se utiliza para definir términos, a clarificar el significado de algunas palabras dentro del acto comunicativo para que el mensaje pueda ser entendido por el receptor. Bueno, en este caso la función metalingüística es muy sencilla de identificar. En esta es simplemente aquella que se define a sí misma. Un ejemplo clarísimo es cuando buscamos una palabra en el diccionario. Así podemos decir que es una función metalingüística, aquella que se define a sí misma, o una definición que tiene su concepto. Ahora vamos con el siguiente y nos dice este reactivo, lee el siguiente fragmento. Bueno, este fragmento, que es de La Amortajada, que es una novela latinoamericana, la encontramos como reactivo dentro del examen, y aquí nos pide que identifiquemos a qué se refiere lo que acabamos de leer. Y dice, describe un mundo inhabitable y salvaje, habla del mundo rural y se mezcla la fantasía con la realidad.
relata las injusticias sociales por medio de un testigo o escribe en primera persona y se exalta la subjetividad. Aquí la respuesta la encontramos en el inciso B. Habla del mundo rural y se mezcla la fantasía con la realidad. Esa es una de las características principales de la novela latinoamericana, o lo que podemos también conocer como el realismo mágico, mezclando realidad y fantasía, y también constantemente se habla del mundo rural. Entonces, esa es la respuesta a este reactivo. Vamos con esta siguiente también, que nos dice, lee el siguiente texto. Y aquí nos dice de las palabras en negrito, ¿cuáles están compuestas por sufijos griegos? Bueno, en este reactivo, jóvenes, hay que mencionar que dentro del examen nos toca el tema de los prefijos y de los sufijos, ya sea griegos o latinos. Entonces, ¿cómo encontramos ese tema dentro de los reactivos? De esta manera. Aparece un texto en el cual están resaltadas en negrita ciertas palabras y nosotros debemos definir si se trata de sufijos griegos o si se trata de sufijos latinos, o ya sea también prefijos griegos o sea también prefijos latinos. Bueno, aquí las palabras resaltadas en negrita es agrícolas, analizar, hipertensión, clínica, viral y gastritis. ¿Cuáles son los sufijos griegos? Bueno, entendemos que un sufijo es la parte que colocamos después del lexema dentro de una palabra. Un lexema es la parte de la palabra que no varía y el sufijo lo colocamos al final para componer una nueva palabra, ya sea una palabra derivada o una nueva. Bueno, en este caso, las palabras que tienen los sufijos griegos es la 2, la 4 y la 6, que la encontramos en el inciso D. La número 2 dice analizar. Izar es el sufijo que significa poner en práctica. Luego, en la número 4 es clínica, pero el sufijo es ica, que significa relativo a la ciencia. Puede ser ica o ico. Y también la número 6, gastritis, que este sufijo itis indica inflamación o irritación. Entonces, ahí tenemos ya de estas 6 palabras, 3 que identificamos con sufijos griegos. Aquí en este reactivo aparecen 6, pero en ocasiones hasta 12 pudiéramos encontrar. De pronto, en este tipo de preguntas nos van a sobrar, posiblemente habrá más palabras con sufijos griegos, puede sobrarnos 1 o 2, las otras puede que sean palabras primitivas, no tienen ningún sufijo, o otras tienen sufijos latinos. Entonces, aunque nos sobrara otra palabra con sufijo griego, nosotros lo que vamos a hacer es nada más buscar que coincidan 3, ¿sí? Ya nos olvidaremos de las demás viendo que ya hemos reunido 3 en una respuesta correcta. Dice, lee el siguiente texto de divulgación. En realidad existen las arenas movedizas, y si es así, ¿por qué se da este fenómeno? Bueno, aquí la pregunta es, una de las características de la arena movediza es que contiene agua que entra y sale, contiene arena demasiado seca, el agua no puede filtrarse y contiene arena que devora a sus víctimas. Bueno, aquí la respuesta la encontramos desde este fragmento. Dice, el agua atrapada entre las moléculas de arena se agita al no lograr drenar, ¿sí? Y la arena bajo estas condiciones se vuelve semilíquida e incapaz de soportar peso. Por eso la respuesta es el inciso C, el agua no puede filtrarse. Si no se filtra el agua, lo que hace que la arena no sea dura, sino podemos decir que sea algo espesa, ¿sí? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Culminamos con este reactivo. Si a ustedes les gustó esta información, si ayuda para su contenido para dentro del examen, pues ayúdenos regalándonos un like. Sería todo de mi parte. Buen día.